Hola, buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a una nueva conferencia online del Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo. Hoy tenemos a un invitado internacional para dar inicio a esta nueva charla. Francisco Javier Murillo, es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular en métodos de investigación y evaluación en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, además coordinador del grupo de investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, coordinador de la red de investigación sobre liderazgo y mejora de la educación, es coordinador general de la red iberoamericana de investigación sobre cambio y eficacia escolar, director de REICE, revista iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cambio en educación, director de la revista iberoamericana de evaluación educativa, de la revista internacional de educación por la justicia social y secretario académico del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Javier hoy día nos presentará hacia una dirección escolar para la justicia social, lo que los directivos deben saber. La modalidad es la de siempre y consiste en que él va a exponer los primeros 40-45 minutos. Ustedes pueden ir mandándonos sus preguntas y él las va a responder una vez que finalice su presentación. Les reitero que pueden mandar las preguntas mientras él está exponiendo y también al final. Así que esa es la presentación de Javier. Para no dar más vueltas, los dejo con nuestro invitado para comenzar la actividad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema curioso, un tema interesante, un tema que de entrada nos plantea la finalidad de la educación, el debate teleológico de la educación. ¿Para qué la educación? Si miramos la Constitución chilena, los documentos, normalmente nos hablan de que la educación tiene como objeto el desarrollo integral del ser humano, de la persona. Aunque en los tiempos que corren cada vez estamos restringiendo más ese desarrollo integral al aprendizaje de lengua, de matemáticas, de inglés, de las cosas que sabemos medir y que nos presionan tanto por evoluciones internas como externas para qué medir. Pero quizás ya tener una visión un poco más amplia. Cuando Nelson Mandela nos decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, no estaba pensando en aprender lengua matemática, ni siquiera aprender valores, solidaridad, que también integra. Mandela nos hablaba de que en el mundo hay muchas injusticias, muchas desigualdades y que la educación tiene algo que decir. ¿Para qué sirve la educación? Ese es quizá el tema. Si miramos algunos datos no chilenos, ni siquiera de América Latina, internacionales, como en esta transparencia, lo que vemos es el porcentaje de dinero que tiene el 10% más rico de la población. Y ahí vemos que en todos los países, desde el amarillo, que es India, pasando por el violeta, que es Rusia, o el verde, más moderado, que es Europa, lo que podemos ver es que en todo el mundo la diferencia entre los ricos y los pobres aumenta. Cada vez hay más ricos que tienen más riqueza y cada vez hay más pobres con menos recursos. Y esto, insisto, no es que estemos mejorando, no es que tenemos una mala situación, es que en los últimos años, ahí el gráfico nos presenta desde 1980, estamos hablando de 35 años, cada vez hay más diferencias entre pobres y ricos. Si hablamos de Chile, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis, Chile es uno de los 10 países del mundo con más desigualdades. Y, bueno, aún queda mucho por superar. Pero no solamente eso. Si miramos más datos, nos encontramos que tenemos una gran crisis de refugiados. Quizá la mayor de la Segunda Guerra Mundial, en todos los continentes. Que aumentan los delitos de odio, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la violencia de género sigue incrementándose. La extrema derecha, quizá en Chile no se vea, pero en Europa está creciendo de forma espectacular. Y, desde luego, lo que es el calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad. Eso ya es un hecho. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la educación? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿No va con nosotros toda esta problemática o somos corresponsables? De hecho, nos podemos plantear, incluso históricamente se puede plantear, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Reproductora de las injusticias? ¿Legitimadora de esas desigualdades? ¿O es un medio realmente para el cambio social? ¿Qué es la educación? Y si
Y si vemos a lo largo de la historia qué es lo que se ha planteado, vemos que ha habido una gran cantidad de respuestas. De los años 60, donde se consideraba que la educación era el motor para el cambio social, que podíamos mejorar la educación y eso significaba que podíamos hacer una sociedad más justa, más igualitaria, los años 60. En mitad llegó el informe Coleman, que lo que dijo es la escuela no vale para nada. Como reacción, los años 70 se encontró que en realidad la escuela era una reproductora de las injusticias, que las escuelas para niños ricos se enseñaban una serie de valores como son la competencia, la creatividad, la excelencia, mientras que las escuelas que acogían estudiantes de familias en contextos más desfavorecidos, pues lo que se primaba era el control, la disciplina, que las escuelas estaban reproduciendo las injusticias, lo que nos decían los sociólogos franceses. De ahí surgió el concepto interesante de currículum oculto, que es no solamente lo que está explícito, sino que de verdad se enseña inclusive. Vamos un poco más lejos. ¿Quién determina que un rico es rico o un pobre es pobre? ¿Quién lo determina? Pues fijaros que en gran medida esto lo hace la propia educación. Suspendemos al muchacho, lo reprobamos, no tiene la titulación correspondiente, este hombre, esta mujer va a ser pobre. Este que llega a la universidad va a ser rico. Somos nosotros los que le damos esa legitimación a las diferencias. ¿O de verdad es un medio para el cambio social? En estos años hemos ido pasando y desde luego ahora lo que tenemos claro es que tenemos que tener ese espíritu un poco más optimista. Desde luego es la pregunta que se hacía Apple en este libro, que acaba de ser recientemente traducido al español, que decía, ¿puede la educación cambiar la sociedad? ¿Podemos con nuestros trabajos cambiar y hacer una sociedad más justa, más igualitaria? Fijaros que no estamos hablando de enseñar matemáticas, estamos hablando de cambiar el mundo para que no haya tanta pobreza. Es algo mucho más profundo y algo quizás que nos debamos plantear. ¿Y cuál sería la respuesta a esta cuestión? Sin entrar, 3 premisas hipotéticas. Primero, la escuela, la educación, ¿reproduce, legitima o es un medio para el cambio social? Depende de lo que hagamos. Según lo que haga la escuela comunidad de cambio fundamental, podemos reproducir las injusticias o bien podemos combatirlas. No es la escuela en general, no es la educación en general la que puede no cambiar el mundo. Es lo que hagan escuelas individuales. Por lo tanto, ese es el elemento fundamental. En segundo lugar, si una escuela no se plantea explícitamente conseguir una sociedad más justa, luchar contra las desigualdades, trabajar por una educación, una escuela inclusiva, por una sociedad inclusiva, si no lo define explícitamente y trabaja por ello, seguramente estará contribuyendo a la reproducción de las injusticias, de las desigualdades. O trabajamos con la justicia social o estamos reproduciendo las injusticias. Y desde luego para contribuir a esa justicia social, 2 elementos esenciales. En primer lugar, enseñar justicia social. Igual que si queremos una educación para la democracia, para fomentar la democracia, necesitamos en primer lugar enseñar democracia, enseñar canales de comunicación, enseñar hablar, enseñar a razonar, enseñar a tomar decisiones. Y a la vez necesitamos escuelas socialmente justas, es decir, necesitamos que las escuelas sean democráticas. No es compatible enseñar justicia social sin ser justos, no vale solamente ser justos para que convirtamos o apostemos por ese pequeño papel o gran papel que puede hacer la educación para la justicia social. Pero lo primero es plantearnos, a ver, muy bien, yo hablo de justicia social, es una palabra muy bonita, que además es, fijaros, es interesante porque es un término que todos reconocemos cuando no existe. Todos nos duele cuando vemos una extrema pobreza, vemos violencia de género, vemos una persona discriminada por su elección sexual, vemos un niño que es marginado en la escuela, la segregación escolar como una gran injusticia. Todos vemos las injusticias sociales, pero cuando nos preguntamos qué es justicia social, ya la cosa cambia. Es bastante más complicado de definir, pero desde el punto de vista académico tenemos que hacer un esfuerzo para definirlo, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Nosotros, una de las actividades que hacemos con niños pequeños, desde los 4 años pero hasta la universidad, es empezar trabajando preguntándoles qué injusticias ves en tu entorno. Y nos dicen cosas tan interesantes como que las aceras de mi barrio humilde no son tan anchas como en el centro de la ciudad, que mi padre o mi madre no me pueden buscar. Y trabajar lo que es justicia social es fundamental. Algunas ideas para pensar. En primer lugar, 5 planteamientos. Primero, la justicia social no es una meta. No es la meta utópica que vamos a conseguir como si fuera un paraíso imposible. Es un camino.
La justicia social se consigue trabajando día a día. En segundo lugar, que no prima lo individual frente a lo comunitario. Lo individual y lo comunitario son dos elementos indispensables, necesarios. Las personas lo son en cuanto se desarrollan en sus entornos, en sus comunidades cercanas, comunidades más lejanas, en su identidad. Por lo tanto, la justicia social tiene que atender a estos dos elementos, a lo comunitario, pero también a lo individual. La tercera idea es comprender que la justicia, bueno, más bien las injusticias sociales son estructurales. El paro, la pobreza, el hambre no es culpa de un gobierno, ni de los poderes fácticos, ni de los bancos, no, es estructural. Pero esa estructura está afectando a personas concretas. Son personas concretas las que son desahuciadas de sus casas, las que no tienen dónde vivir, las que no tienen lo más mínimo, las mujeres que sufren violencia. Es una justicia, las injusticias son estructurales, pero afectan a personas concretas. La importancia en justicia social de ser coherente. No podemos hablar de justicia social y ser injusto. No podemos nosotros enseñar justicias en la escuela y a su vez tener principios injustos. ¿Cómo vamos a pedir que los alumnos sean justos socialmente y nosotros hacemos evaluaciones que son injustas, socialmente injustas? Y un quinto elemento que también hay que reflexionar es que la justicia ambiental es un elemento indisociable de la justicia social. Si no tenemos ese mundo en el que vivir dentro de unas décadas, para nada estamos hablando de justicia social. La justicia ambiental, el cuidado por el medio ambiente, la lucha contra la destrucción de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, no es un elemento añadido, es un elemento consustancial a la justicia social. De tal forma que podemos hablar de justicia social y ambiental, podemos hablar de justicia social incorporando la justicia ambiental sabiendo que forma parte de la justicia social o incluso justicia ecosocial. Es igual. Cuando hablamos de justicia social y ambiental, porque el uno sin el otro no tiene sentido. No hay justicia social sin justicia ambiental, no hay justicia ambiental sin justicia social. Pero vamos a dar un paso más allá, más desde el punto académico, sin entrar en muchos detalles, porque quiero hablar un poco de dirección, que para eso estamos aquí. Pues, ¿qué entendemos por justicia social? Nosotros hablamos de un concepto de justicia social, heredero de los planteamientos de Nancy Fraser, multidimensional. Multidimensional con tres elementos. En primer lugar, la redistribución. Redistribución equitativa de los bienes primarios que nos decía John Rawls, es decir, la justicia supone una redistribución de aquellas diferencias que nos hacen distintos. En educación, pues un trato diferente a los estudiantes. No hay esa idea de no hay mayor injusticia que la igualdad, pues es un trato diferente, dar más a quien más lo necesita. El principio de redistribución. Pero no nos quedamos ahí para ser justicia social. También el reconocimiento, la ausencia de dominación cultural, es reconocer las diferencias culturales, las diferencias de capacidades. Y un tercer elemento, mucho más reciente en el mundo de la literatura, de la filosofía política, es la justicia política, la paridad participativa. Si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les incumbe, difícilmente habrá justicia social. Los tres elementos, la redistribución de los bienes, de la riqueza, de los medios, de la autoestima, el reconocimiento y la democracia, la paridad participativa, forman esa tríada que desde el punto de vista de la educación resulta muy sugerente, porque ¿qué tenemos que hacer en una escuela? Redistribuir, ¿para qué? Compensar las diferencias de origen, compensar las diferencias de apoyos, y en segundo lugar, reconocer las diferencias de expectativas, de género, de capacidad, reconocerlas, valorarlas, potenciarlas, y por último también esa idea de la democracia. Puesto así con un poco más de detalle y bueno, ilustrado con las imágenes de un humorista gráfico español que es muy ácido, la justicia social como equidad, la justicia social como redistribución. Esto es interesante porque si vemos la relación entre educación y justicia social, en los años 60 se escribían cosas de educación y justicia social. Pero John Rawls, antes lo he citado, escribió un libro que cambió nuestra forma de ver y que se llamó La justicia social como equidad. Y desde la educación entendimos siempre que lo importante era una educación con calidad y equidad, una educación de todos y para todos, y nos olvidamos de estos otros elementos. Con estos dos principios que tiene esta justicia como redistribución, la igualdad de derechos y libertades y la diferenciación, que en la medida que dice que las desigualdades solo se pueden justificar, se benefician a los más desaventajados. El segundo elemento, como decía, la justicia como reconocimiento. La ausencia de dominación cultural, reconocimiento y respeto y la valoración de las minorías étnicas, culturales, sexuales. Aquí la imagen de este humorista español, del Roto,
¿No esperabais el reconocimiento? Pues eso hacemos. Si se ve una cámara que está apuntando, reconociendo a la gente, un tal cuento antirónico. Y el tercer elemento, la justicia social como participación. La promoción, el acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente los que han sido sistemáticamente excluidos. Podemos ver quiénes son. Ayer Roto decía, cada vez que voto tengo la sensación de darle una limosna a la democracia. Porque está claro que cuando hablamos de participación no es votación. Estamos hablando de mucho más allá. Y sin participación entendía como que las personas puedan decidir, no solamente opinar, decidir acerca de los asuntos que les importan. Sin ese elemento difícilmente se podrá conseguir ni la redistribución ni el reconocimiento. Fijaros que cuando hablamos de esta unión de este elemento justicia social, que es un concepto filosofo-político, y la educación, nos encontramos que está habiendo una serie de propuestas, especialmente en los países anglosajones, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, desde movimientos de bases de profesores que no se conforman con vivir las injusticias que se viven y están empezando a unir estos dos conceptos. Y aquí os he seleccionado algunos textos de los últimos 10 años que lo unen. No sé si lo veis, el primero, Educación y Justicia Social en la Hora Digital, remarcando la política educativa para la justicia social, Esto Mundo Igual, lecturas clave en educación para la justicia social, Aprendiendo a enseñar para la justicia social, Liderazgo para la justicia social y la democracia en nuestras escuelas, Cultivando profesores en justicia social, Educación en justicia social. Como veis, está apareciendo una gran cantidad de textos que nos empiezan a reflexionar acerca de esto que antes os decía. ¿Cuál es el papel que tiene la educación para cambiar este mundo? ¿Vamos a ser copartícipes de las injusticias o vamos a hacer algo para cambiarlo? Si apostamos por hacer algo para cambiar, si queremos ser escuelas que realmente están contribuyendo a una sociedad más justa, a una sociedad con menos desigualdades, que no haya violencia, pues tenemos que, como he dicho, que conjugar dos elementos esenciales que el uno sin el otro apenas tiene sentido. De un lado, enseñar desde la justicia social, es decir, ser una escuela socialmente justa. Decía John Rawls en una frase mítica, decía, de nada sirve que las instituciones sociales las instituciones de la sociedad sean eficientes y ordenadas si no son justas. Y si no lo son, hay que reformarlas o abolirlas. Y nos podemos plantear, ¿nuestras escuelas son realmente justas? ¿Son realmente socialmente justas? El sistema educativo, desde luego, no lo es. No hay más que ir al tema de la segregación, que como sabéis, Chile tiene el triste honor de ser uno de los países más segregados escolarmente del mundo, pues es una muestra de que no estamos en un sistema educativo justo. Pero yendo a las escuelas como elemento fundamental del cambio, ¿son las escuelas socialmente justas? Y en segundo lugar, enseñar justicia social, enseñar las injusticias, sus causas, sus orígenes históricos, enseñar a sensibilizar a los alumnos, dar las capacidades para que puedan ser agentes de cambio. Los dos elementos esenciales, porque sin enseñar en una escuela justa en justicia social, difícilmente podemos trabajar para esa educación en justicia social. Si miramos estos tres elementos que antes he comentado sobre redistribución, reconocimiento y participación paritaria, y esto lo aplicamos en el mundo de la educación, en el mundo de la escuela, vemos que hay tres elementos que tienen que ser esenciales. Tienes una escuela equitativa, una escuela de todos, para todos, donde todos estén, donde todos participen, donde todos aprendan, una escuela inclusiva. También tienes una escuela intercultural donde se reconozcan, se valoran las diferencias culturales de cada persona. Tienes una escuela donde haya igualdad de género, donde haya sensibilidad hacia las distintas capacidades, una escuela equitativa como un elemento fundamental. Pero no solo, una escuela inclusiva por sí sola no es una escuela que trabaja por la justicia social. Tiene que ser, en segundo lugar, una escuela crítica. Si recordáis las palabras de Paulo Freire decía, no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación sin esperanza. Y seguía diciendo, pero no cualquier esperanza. Tiene que ser una esperanza crítica, una esperanza que surja del análisis crítico de la realidad. Necesitamos escuelas que sean críticos, que analicen la situación en la que se encuentran los estudiantes, los y las estudiantes, para a partir de esa relación, de ese estudio, de esa situación, poder cambiarla. No podemos pensar que todo está bien, no podemos pensar en ese mundo. Nosotros, por ejemplo, con los estudiantes
tanto desde educación infantil hasta la universidad, que trabajamos con distintos niveles, siempre nos hacemos 3 preguntas ante cualquier realidad. Cuando estos niños hablan de una injusticia, la segregación escolar en Chile. Nos hacemos 3 preguntas. En primer lugar, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia la segregación escolar? Y eso como un elemento esencial donde se puede más analizar históricamente por qué surge la segregación. En segundo lugar, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Quién sale perjudicado de esa segregación? De esa segregación, igual que podemos hablar de la violencia de género. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Y por último, podemos soñar con un mundo mejor, con alternativas a la segregación, a la violencia, a la homofobia. Ese espíritu crítico debe imbuir todas nuestras acciones. Una escuela equitativa que además sea crítica. Y por último, directamente ligado al tercer planteamiento de una educación de justicia social como participación paritaria, una escuela democrática. Claro, ¿cómo vamos a conseguir un Chile, un mundo más democrático si no empezamos siendo escuelas democráticas? Si los estudiantes, si las familias, si los docentes no pueden participar en las decisiones que los incumben. Este elemento es fundamental y después hablaremos por el papel de la escuela. Y desde luego tiene que ser un currículum, una organización y una cultura escolar para la justicia social. Son 3 elementos esenciales para conseguir esa escuela como eje de transformación para el cambio social. 3 elementos de esta escuela para la justicia social. En primer lugar, la cultura. La cultura entendido como el conjunto de valores, normas, expectativas compartidas y consensuadas por la comunidad. Una cultura de lucha activa por la justicia social. De lucha activa por conseguir que no haya grupos marginados, que no haya exclusiones, que no haya violencia, que no haya bullying, de atención diferencial. En segundo lugar, entender o fomentar a los y las docentes como intelectuales críticos. Fijaros que eso es interesante frente a la visión del docente que tiene que seguir un libro de texto, unas normas externas y que apenas sea un puro tecnócrata, que apenas sigue unas pautas internas. Estamos hablando de personas que generan cultura, que son capaces de hacer cultura, de generar elementos claves, reconstruir, desde luego, con esa visión crítica, que no se conforman con los libros de texto, que no se conforman con lo dado, sino que quieren aprender cada vez más. Los docentes entenderlos como intelectuales críticos. En tercer lugar, los estudiantes como agentes de cambio social. Eso es lo que nosotros queremos, que sean los estudiantes las que, no solamente dentro de 20, 30 años, cuando sean adultos, puedan hacer un mundo mejor del que los hemos dejado, sino también cómo hacemos que estos estudiantes, con sus pequeñas acciones, puedan cambiar el mundo, puedan ser agentes de cambio. Acciones como el aprendizaje-servicio van por ese. Un aprendizaje-servicio bien entendido, no como caridad, sino bien entendido como una acción para el cambio social. Y desde luego eso tenemos que tener muy claro que las escuelas que trabajan por la justicia social trabajan con las comunidades, con las asociaciones, con los sindicatos, con los partidos políticos, con los grupos, con los movimientos vecinales. Y los une y están comprometidos todos por el bien común. La escuela como un elemento dentro de su entorno y que trabaja con su entorno. La cultura de la escuela, los docentes, los estudiantes y el entorno como los 3 elementos fundamentales para construir esa escuela que trabaje por la justicia social. Fijaros que estamos hablando de algo realmente ambicioso, realmente muy potente, y desde luego que si hay alguien que tiene un papel fundamental, son los directores, las directoras, son los líderes. No es lo mismo un líder como un director, que ya sabéis, pero todas esas personas que están al frente de la escuela tienen un papel esencial. Es más, no es posible tener una escuela que trabaje por la justicia social si sus directivos y sus directores y directoras no tienen los mismos valores. Vamos un poco a reflexionar en este tiempo que nos queda, ¿qué hacen estos líderes que trabajan por la justicia social? ¿Cuáles son los valores que tienen? Y cuando hablo de esto, hablo, bueno, pues lo que hemos aprendido del mundo internacional, lo que hemos aprendido también nosotros en nuestras propias investigaciones, en nuestras experiencias con personas que trabajan con líderes para la justicia social. Si me da tiempo, hablaré un poquitín de una experiencia de un colectivo de escuelas, llamadas Escuelas Hermanadas por la Justicia Social, que utilizan estos planteamientos que están haciendo para hacer una escuela diferente que trabaje por un mundo mejor. ¿Cómo son estos directivos que trabajan por la justicia social? ¿Qué es lo que hacen? Y para empezar, me gustaría plantear esta definición que me parece muy sugerente de Theo Harris, un investigador que hace un poco más de 10 años planteó estos 3 elementos que conforman estas
este concepto de dirección para la justicia social? En primer lugar, una humildad valiente. Qué paradójico, ¿no? Humilde, sabe dónde está, sabe lo que tiene, es humilde, tiene que aprender, pero a su vez es valiente, es arrogante. La palabra en inglés es arrogante, es un poco difícil la traducción directa, porque arrogante también es valiente, se enfrenta a las desigualdades. Este liderazgo apasionado y visionario. La pasión como elemento que nos une. Si no hay pasión, ¿de qué hacemos? Y visionario porque queremos un mundo mejor. Y desde luego ese tenaz compromiso con la justicia social. Sería interesante plantear, a vosotros que me estáis escuchando, tenéis estas cualidades, sois humildes y valientes, tenéis un liderazgo apasionado y visionario y este tenaz compromiso por la justicia social. 6 prácticas que hemos visto que tienen estos directores, directoras que trabajan por la justicia social. 6 prácticas. Elementos como para la reflexión. En primer lugar, los directores que trabajan por la justicia social tienen que soñar. Si no se puede soñar, no se es un líder. A mí me gusta mucho la distinción entre líder y gestor. Cuando hablamos que una persona es un líder es porque sabe dónde va, tiene un camino y lo logra. Diríamos que después de su tiempo de liderazgo ha cambiado la realidad. Mientras que un gestor apenas sobrevive. En España diríamos que resuelve marrones, que resuelve obligaciones. Bueno, pues para ser un líder para la justicia social hay que soñar por una sociedad mejor, por un centro mejor, un centro que sea de todos para todos, por un centro que contribuya a esa justicia social. Si no somos capaces de soñar, si nos conformamos con lo que tenemos, mejor dejarlo. Y fijaros que para ser un líder, que la definición más directa de un líder es aquella persona que tiene seguidores, si queremos trabajar por ser un líder, tenemos que conseguir que la comunidad nos siga, conseguir entusiasmar. Es un poco fuerte esto de entusiasmar, pero lo menos es conseguir que nuestro sueño sea compartido. No tiene por qué ser nuestro sueño aquel que finalmente se realice, pero de luego lo que sí que es imprescindible es que nosotros seamos los primeros en soñar y primeros en compartir ese sueño para, en un debate colectivo, hacer de unos sueños colectivos. Al final, esa idea fundamental. Si nosotros no sabemos dónde vamos, difícilmente vamos a ningún sitio. Y queremos hacer una sociedad, una escuela que contribuya a una sociedad mejor. Un líder que sueñe y que a su vez sea capaz de contagiar a los demás para conseguir ese sueño. En segundo lugar es en la cultura. La cultura es un elemento fundamental. Ya nos lo decían hace unos años a ESCO. A menos que dirijamos la atención a la justicia social, a menos que dirijamos la atención a la cultura, difícilmente conseguiremos un cambio en la escuela. La cultura entendido como ese conjunto de valores y expectativas que son lo que va a hacer que el cambio sea sostenible. Y desde luego, el principal elemento de la dirección es generar esa cultura. La cultura es generada por el liderazgo. Una cultura donde se trabaje de ser de todos, de para todos, donde se evite cualquier forma de marginación, de discriminación, de exclusión, de violencia. Que se tenga la idea de que el centro es un lugar de todos, no solamente de todos, sino que todos participen, que sea un lugar donde realmente sea de todos. Esa idea de sentido de pertenencia de la escuela, pero no solamente de los profesionales de la educación, sino también de las familias. Luego hablaremos un poco de las familias, que es un tema crítico en Chile además. De los estudiantes, que los estudiantes consideren que es su escuela. Y fijaros que esto es muy interesante porque en ese trabajo de cultura el equipo directivo juega un papel esencial, tanto desde el discurso como de la práctica. Hay que ser justos para poder trabajar por la justicia social. Mientras que los directores, las directoras no sean justos, difícilmente van a poder transmitir esa idea. Desde el punto de vista discursivo, vamos a trabajar de forma diferencial, vamos a apoyar a quien más lo necesita, vamos a trabajar por una mayor democracia en las escuelas, pero también haciéndolo. ¿Qué sentido tiene decir hablar de la justicia social y después tomar decisiones de carácter autoritario? Un tercer elemento es que lo más importante es que la comunidad crezca. Yo suelo decir que 2 características tienen que tener los directores, los buenos directores, sin entrar siquiera en el tema de justicia social. En primer lugar, tiene que soñar y en segundo lugar, tiene que invitar a cervezas. Tiene que invitar a asado, tiene que invitar a pisco. Y digo esto porque uno de los elementos más importantes para conseguir el cambio cultural es tener ese buen clima, esas buenas relaciones entre toda la comunidad escolar, desde
entre los profesionales, los docentes con la dirección, pero también con las familias y también con los estudiantes. Yo recuerdo un colega que decía que una escuela se considera, cuando tú vas a una escuela y ves que es una buena escuela y no sabes por qué, parece que huele. Porque vamos a muchas escuelas, nos damos cuenta que las buenas escuelas huelen. Y él dice que es por la tasa de sonrisas por persona. En las escuelas buenas la gente sonríe porque está contenta. Si nosotros no conseguimos que la gente esté bien, difícilmente vamos a conseguir dar ese paso de trabajo por la justicia social. ¿Y eso qué significa para el director o la directora? En primer lugar, que las personas son lo prioritario. No los papeles, no los presupuestos, no la burocracia, venga donde venga. Las personas, cuidar a las personas, mimar todas y cada una de las personas, los profesionales, las familias, los y las estudiantes. De tal forma que su idea es que crezca tanto personal como profesionalmente la comunidad entera. Es decir, la escuela será buena o mala en función de cómo son sus docentes. Si la preocupación del director y de la directora es que esos docentes crezcan, sin duda estará contribuyendo a una buena escuela. De hecho, ahí tiene su elemento, su función clave en la dirección, apoyar al docente para que haga bien su trabajo. Y con este elemento que nos resulta esencial, en primer lugar, aprender. No podemos enseñar si no aprendemos. Y cuando hablamos de justicia social, ya nosotros nos estamos enfrentando a cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas. Estamos enfrentándonos a cómo hacer que sea una escuela para todos, cómo recoger las diferencias culturales, cómo recoger las diferencias de capacidad, cómo incorporar ese elemento crítico al currículo, cómo incorporar los elementos culturales de un currículo homogéneo y forzado desde el exterior. Esta idea de comunidad personal de aprendizaje que tanto se ha hablado es esencial, que en realidad es que todos aprendemos con dos elementos, juntos y apoyándonos, porque es la única forma de aprender. Y eso significa que el primero que tiene que aprender son los directores, los profesionales, los primeros. Mientras ellos no aprendan, difícilmente se puede pedir que a los otros aprendan. Y el elemento de trabajo en equipo, claro. A ver, tú dime cómo quiere la sociedad y si tiene que ser la escuela. ¿Cómo quiere la sociedad? ¿Colaborativa, solidaria o individualista competitiva? Pues si quieres una sociedad colaborativa tendrás que colaborar. El trabajo en equipo como una seña de identidad. Trabajamos juntos. Y fijaros, juntos no solamente dentro de la escuela, también con otras escuelas. La escuela no competimos, nos dicen que tengamos que competir. Pero bajo esta perspectiva no tiene, todos tenemos que luchar por una sociedad mejor. No tenemos que luchar entre nosotros para conseguir alumnos, para conseguir recursos. Qué cosa más absurda. Desde luego, muy importante la idea de que lo más interesante es lo que ocurre en el aula, sin duda ninguna. Y por lo tanto, el papel de la dirección es apoyar que lo que se hace en el aula sea lo mejor posible. Y en este caso, sea procesos de enseñanza justos y en justicia social. Que se preocupe de apoyar a los docentes para que mejoren esos procesos de enseñanza. La innovación como un elemento esencial. Quizás lo más importante para una escuela que trabaja por la justicia social sea la innovación, buscar nuevas respuestas a problemas, viejos o nuevos. Mientras hagamos lo mismo, difícilmente vamos a cambiar la solución. Y eso hace falta innovar, ese espíritu creativo. Y fijaros que la dirección tiene un elemento clave para la innovación. De hecho, yo suelo hablar de que hay dos tipos de directores y directoras, los del sí o los del no. Los del no. Llega un profesor, una profesora, oye, ¿puedo hacer un proyecto donde me llevo a los muchachos al parque? No, porque no tenemos seguro, no porque las familias no van a querer, no porque el supervisor o la supervisora no me va a dejar. Al siguiente día, ese profesor, otro profesor, oye, ¿podría hacer un no? Claro, a la tercera vez que hay un no, obviamente esos profesores, esas profesoras dejan de plantear. Frente a otro director, otra directora que, ¿puedo hacer un proyecto? ¿Puedo? Sí. Se me va a quejar el supervisor, voy a tener un problema con las familias, pero no te preocupes. Yo te apoyo, que es mi tarea. Eso sí, solamente una condición. Tú coordinas. Con esa actitud hacia la innovación se está generando un centro de innovación. Un centro cuya cultura es innovadora. Y ese es un elemento esencial para trabajar con la justicia social. ¿Cómo trabajamos con las desigualdades de género? Buscando respuestas innovadoras, porque los libros de texto no siempre nos ayudan para ello. La atención a la diversidad como un elemento esencial. La redistribución que decíamos antes, la redistribución, no tratar a todos por igual, no hay nada más inequitativo que la igualdad. Atender diferencialmente a cada estudiante, a cada familia en función de sus necesidades. Formar no solamente en lengua y matemáticas, sino en espíritu crítico, en creatividad, en autoestima. La autoestima como un elemento absolutamente esencial. Fijaros qué interesante, ¿cómo vamos a poder
pedir que los alumnos exijan reconocimiento por parte de los otros por pertenecer a otra cultura, otra identidad de género, por tener distintas capacidades. Vamos a pedirles que exijan reconocimiento, que exijan respeto a otros si ellos mismos no se respetan. Yo siempre puedo, un ejemplo que para nosotros fue importante hace unos años, una escuela, un instituto de secundaria exactamente, que bueno, pues una evaluación en la Comunidad de Madrid dijo que era el peor instituto de toda la Comunidad de Madrid. En España están prohibidos los rankings, pero bueno, pues sabemos que se saltó y salió el peor instituto de la Comunidad de Madrid. Nos pidieron que les ayudáramos y lo primero que hicimos fue pasar una prueba de autoestima, porque creíamos que es un elemento fundamental y fue absolutamente interesante. En primer año, en primer curso de educación secundaria obligatoria, 12 años, los niños tenían una alta autoestima. Venían de un colegio, bien cuidados, un colegio de primaria. Segundo año, la autoestima había bajado. El tercer año había bajado más. Y en cuarto año nos encontramos que los alumnos tenían una autoestima extremadamente baja. Una autoestima cuyo elemento fundamental era la autoestima académica. Y cuando analizamos con las preguntas que se habían hecho a los estudiantes con los profesores, pues vimos que era, mis profesores confían en mí, mis profesores creen que voy a sacar la tarea, mis profesores creen que voy a pasar de curso. Habíamos llegado a una situación en la que al tener que decidir si seguían estudiando 16 años, trabajaban o hacían una formación profesional, en esos momentos les habíamos a todos convencido de que no valían para nada. Si no hay autoestima, ¿de qué vamos a después pedir que ellos exijan reconocimiento? La autoestima es un elemento fundamental para que aprendan, pero también para que sobrevivan en esta sociedad. El trabajo interdisciplinar por proyectos. Y un elemento fundamental en el tema del trabajo por la justicia social es hacer. No solamente sirve con sensibilizar acerca de injusticia, incluso que conozcan cuáles son los orígenes o que hayan trabajado con personas que lo hayan cambiado o que... No, si no pasamos a la acción, difícilmente podemos trabajar por la justicia social. El papel de la dirección es apoyar a los docentes para que trabajen la justicia social en el aula. La familia como un elemento fundamental. Fijaros que los de fuera, que tenemos una imagen más global, si hay una cosa que según las estadísticas caracteriza a la educación chilena, es que es el país de toda América Latina que menos tiene colaboración con la familia. La colaboración familia-escuela en Chile es uno de los grandes retos pendientes. Y no nos engañemos, sin esa colaboración difícilmente se podrá conseguir un trabajo por la justicia. No necesitamos. No, tenemos que trabajar porque hay una cultura común. Por muchas razones, porque sin ellos no se hace nada, porque si lanzamos ideas contrapuestas, porque también nosotros tenemos que contribuir a cambiar la comunidad a través de ellos. Y fijaros que el primer paso tiene que ser cambiar la escuela, que nosotros cambiemos, la dirección como elemento clave para cambiar, reconocer, valorar, apreciar, considerar que esa idea de la participación sea real. Incluido no solamente la familia, sino también otros elementos. Tendría muchos ejemplos que se han dado en distintas escuelas de cómo poder favorecer esa participación de la familia y la escuela. No me da tiempo, es una cosa bastante breve, pero pensar, si no trabajamos con las familias, no hay posible avance. Y si hay una ruptura con la familia, la responsabilidad, por definición, la que tiene que cambiar su actitud, tiene que ser la escuela, no la familia. Casi para acabar, esa idea de revalorizar a los estudiantes, a sus familias, a su cultura. Revalorizarlos. Eliminar la discriminación, la marginación, la exclusión dentro por parte de las familias como parte de los estudiantes. Priorizando otros valores. Cualquier cultura es valorable, cualquier elección es valorable, hay que trabajar con ellas. Es poner en valor las culturas de los familiares. Con ese elemento esencial de las altas expectativas. Que como ya sabemos no solamente es efecto Pygmalion, Rosetta de Jacobson del 68 de los estudiantes, de los docentes hacia los estudiantes, sino de todo el sistema educativo. Si yo considero que un docente es un mal docente, lo acabará siendo. Si el sistema considera que una escuela es una mala escuela, lo acabará siendo. Esto nos suena mucho de las rankings que se hacen. Y por lo tanto, esas altas expectativas son esenciales también de las familias. Si las familias creen que somos una mala escuela, lo acabaremos siendo. Y insisto, el papel de la dirección es clave para cambiar
ver esa perspectiva. Y por último, el tema de la democracia en la educación. Una escuela justa es una escuela democrática. Trabajar con principios como el liderazgo distribuido, fomentar la participación de todos, son elementos esenciales en los cuales no podemos trabajar por una justicia social. La democracia escolar es elemento esencial de una escuela justa. Lo decía Nancy Fraser, la paridad en la participación no es solamente un elemento, una dimensión más de justicia social, sino que es un elemento sin que ese se dé, no se pueden dar los demás. Y nos podemos plantear hasta qué punto los miembros de la comunidad, las familias, los niños y niñas, tienen canales de participación real en las decisiones de la escuela. Simplemente para acabar, bueno, pues una reflexión acerca de cuáles son los valores. Fijaros que cuando hablo de liderazgo o de dirección, no hablo de una dirección técnica, sino de ética. Al final son las cuestiones éticas las que importan para ser un buen director. No es saber mucho gestión económica, gestión de recursos, hacer proyectos. No, es una cuestión ética. Y estos valores son esenciales. El optimismo. Si yo no creo que se pueda cambiar, si no se puede cambiar la escuela, si no se puede hacer una mejor sociedad, ¿para qué? Esa esperanza crítica que nos decía Freire y que hay que recordar. Hay que creer que se pueden cambiar las cosas desde un punto de realismo, con confianza hacia los demás, confianza hacia el equipo, hacia las familias, con compromiso, ese compromiso apasionado, pasión, colaboración con los otros, intencionalidad. Si yo hago esto es porque sé que va a un camino. La justicia social, decíamos antes, no es una meta, es un camino. Con arrojo, con atrevimiento, siendo valientes, con transparencia y también con reflexión. No se toman decisiones apresuradas. Al final, casi como empezamos, yo os planteo, ¿es posible tener escuelas que trabajen por la justicia social, que trabajen para conseguir una sociedad más justa, con personas a su frente que no trabajen para ello? Es más, yo os plantearía, ¿es posible tener escuelas que estén contribuyendo a tener una sociedad cada vez más injustas? Iris Marjon, en un libro póstumo que se llamó Responsabilidad por la Justicia, lo decía bien claro. Todos somos corresponsables de las injusticias, bien sea por acción o por omisión. Y las escuelas somos un elemento fundamental para ello. Al final, las palabras de Nelson Mandela son claves. La escuela es un medio poderoso para cambiar el mundo. Para cambiarlo para bien o para cambiarlo mal. Y eso depende de lo que hagamos en las escuelas. Y como principal responsable, el director, la directora, el equipo directivo. Porque sin ellos, difícilmente se pueden hacer escuelas que trabajen por la justicia social. Muchas gracias. Si os parece, empiezo a responder las preguntas que ya me habéis ido llegando. ¿De acuerdo? ¿Nos dais un momento que lo ordenamos? Tengo esto de momento. Que se produjo mucho debate interno. Interno. Pregunta. Bueno. Lo leo. Sí. ¿Sí? A ver, pregunta Stephanie Vázquez. En la medida que la escuela genere un compromiso por la cultura compartida, reflexión de acciones, comportamientos y acciones que delimiten y enfrenten la desigualdad a favor de la equidad educativa, estamos frente a una nueva perspectiva de liderazgo o una condición sine qua non de la que no podemos desprendernos al pensar en la formación de profesores y estudiantes en su conjunto. Vamos a ver, lo que estamos hablando es que no nos podemos conformar con que nuestros estudiantes sepan inglés o matemáticas, que no podemos conformarnos en sacar buenas puntuaciones en PISA. Hay una reflexión que es un poco provocativa y es ¿qué está ocurriendo con la educación en el mundo? Fijaros que hasta ahora, o ahora, sin más, ¿cuál es nuestro país mito en educación? Pues Finlandia. Finlandia porque ha conseguido los mejores resultados en PISA. Finlandia porque sus niños saben más lenguas, saben más matemáticas, saben más inglés que, bueno, pues la gran mayoría de los países. Y cuando nos damos cuenta que Finlandia es uno de los países que antes y más está creciendo la extrema derecha xenófoba, racista, machista, con un partido que se llama Los Auténticos Finlandeses, tocaron los pies, que será eso de los auténticos finlandeses, que casi lograron mayoría,
¿Es eso de verdad la sociedad que queremos? Una sociedad donde sepan mucho inglés, pero una gran parte de la población quiera echar a los extranjeros, quiera que las mujeres estén en un segundo lugar, quieran separarlo. Esos son los valores que estamos transmitiendo. A lo mejor nos estamos equivocando. Por supuesto que hay que enseñar matemáticas, inglés, porque sin eso difícilmente podemos conseguir que los alumnos estén en la sociedad. Son importantes para ser libres, para ser felices, pero esta idea de que la educación no puede seguir siendo como es hasta ahora, legitimadora de las diferencias, está empezando. Fijaros qué interesante. Cuando nosotros somos docentes, todos, vosotros, yo, casi al entrar nos dan una especie de sello. Un sello por el cual nosotros decidimos quién va a ser rico, quién va a ser pobre. Tú, pobre, le ponemos un sello de pobre y le vamos a suspender. Se va a suspender él, pero al final suspenderá y no sacará la titulación mínima. Y como no tiene la titulación mínima, no tendrá dinero. Mientras que otros llegarán a la universidad y ese sí tendrá dinero. Al final, fijaros que como la sociedad, los poderes exigen que haya gente rica y gente pobre, ¿cómo delimito quién es pobre y quién es rico? ¿Quién decide eso? Decide la educación. La educación es el medio que utiliza la sociedad para generar esta sociedad justa, para legitimarla. Bueno, pues hay un grupo de personas, mucho de profesores de base, que no les gusta las desigualdades. Y en esa situación hacen algo por cambiarlo. ¿Qué es más tarea de la que tenemos? Es posible, pero al final, ¿qué es lo más importante? ¿Que sepan inglés o matemáticas o contribuir a cambiar esta sociedad? Fijaros que, como he dicho al principio, en estos últimos años, ya no estamos hablando de que en estos últimos años vivimos sociedades cada vez más desiguales. Y nosotros estamos planteando, fijaros qué interesante, que la educación debe ser un ascensor social. Pero ¿qué ascensor? En ese ascensor, supuestamente, cada vez el edificio es más alto. Cada vez entre los ricos y los pobres hay. Yo no quiero que la educación sea un ascensor social. Lo que quiero es que no haya que coger un ascensor, sino que todas las personas tengan un trabajo digno, todas las personas tengan vida, se pueden desarrollar, tengan una buena formación. No que haya igual de oportunidades para ser pobre y rico, que no haya tanto pobreza, que no haya tanta riqueza. Y, insisto, la responsabilidad de la educación es mucho más de lo que queremos, porque si no hacemos nada, estamos contribuyendo a que así sea. Es imprescindible, pero hay que ir mucho más allá. Si no, no nos estamos convirtiendo en sociedades justas. Y yo insisto, yo no puedo estar viendo tanta injusticias en la sociedad y no hacer nada para ello. En realidad, cuando hablamos de este cambio en justicia social, no tenemos tanta información, no tenemos tantos datos. Ahora os puedo contar la experiencia que nosotros tenemos con nuestras escuelas. Lo que sabemos es que este cambio cultural, fijaros que lo primero es un cambio cultural, donde todos los que formamos parte de la escuela tengamos claro que lo primero que hay que hacer es el trabajo de lucha por la justicia social, empezando por nosotros, que no haya injusticias, que no haya marginaciones, que no haya discriminaciones, que no haya exclusiones, ni por ser hombre o mujer, ni por tener una cultura u otra, ni por haber nacido en un país o en otro, tener una elección sexual u otra, una capacidad u otra. Eso es una cuestión de cultura. ¿Cuánto cuesta un cambio cultural de ese calibre? Pues hablamos de años. Y si desde luego queremos contribuir mucho más, estamos hablando de años. Pero hay escuelas que lo están consiguiendo. Lo más importante es que sepamos que no es una acción de un profesor individual, sino es una acción de toda la escuela. Escuelas que trabajan por la justicia social y que se preocupan por el crecimiento de sus estudiantes y de la comunidad. Que es un reto muy, muy duro, muy difícil. No soy nada soñador, pero hay escuelas que lo están haciendo y creo que es el camino. Claro, este cambio me preguntaban, no estoy diciendo las preguntas, me disculpo, este cambio, un poco más arriba. ¿Este cambio es necesario desde la formación docente? Sin duda ninguna. Al final, cuando hablamos de la educación, estamos hablando desde las decisiones de política educativa pública, que son esenciales, pero que no podemos escudarnos en ellas. Como hay mucha segregación, no puedo hacer nada. No, a pesar de la segregación que sufrimos las escuelas, hay que luchar con un sistema más justo. Las escuelas y la formación docente. Claro, los docentes tienen una formación y el trabajo por la justicia social tiene que venir por esa formación. Pero no nos escudemos. Cada uno de nosotros tiene nuestra responsabilidad. Los que forman docentes tienen que hacer una formación distinta. Los que estén en políticas educativas tienen que cambiar. Los que están en las escuelas de primaria, lo mismo. Los directivos tienen otra responsabilidad. No es que unos tengan más que otra, todos tenemos la nuestra. Y solo trabajando en ello podemos hacerlo. No nos podemos escudar que otro no cumple para no cumplir nosotros. Por supuesto, hay que cambiar la formación docente. Estamos en una facultad de educación y yo trabajo en otra facultad de educación y sin duda sin eso no será posible. Pero con lo que tenemos también es posible contribuir. O hacemos algo o estamos legitimando esas desigualdades.
Bueno, la pregunta es muy parecida. Señor Murillo, ¿deja usted la responsabilidad de los directivos para educar en justicia social? ¿Y qué pasa con las instituciones formales docentes? No, yo no dejo la responsabilidad de nadie. Lo que digo es que todos tenemos responsabilidad. Todos, también un ciudadano, pero yo creo que en la educación más. Como es un curso de formación de directivos, centrados en directivos, centrado en su papel de generador de una cultura por trabajo por la justicia social. Por supuesto que esta universidad tiene su responsabilidad, y la mía, y la de enfrente, todos tenemos responsabilidad. Pero no podemos escudarnos, como yo tengo poco sueldo, pues la justicia no social no va conmigo. No, hay que luchar por sueldos dignos, hay que luchar por condiciones dignas para el personalado. Pero eso no me evita que también tenga que luchar para que este estudiante tenga las posibilidades para que se desarrolle. Y la comunidad donde se encuentra. Y el papel de la educación es mucho más potente de lo que parece. No quito responsabilidad ni pongo a nadie. Hablo a directivos y a escuelas y pongo el papel en las escuelas. Pero, por supuesto, ¿quién más? Responsabilidad que puede ser de los diseñadores de políticas públicas, muchísimo, pero también tienen otros colectivos. Todos somos corresponsables de las injusticias y todos tenemos que tenerlas asumirlas en la medida que nos compete a nosotros. Loreto Jara pregunta, ¿qué herramientas desarrollan para revalorizar a las familias que en contextos de alta vulnerabilidad y vulneración de derechos tienen culturas que a veces están marcadas por la violencia y el narcotráfico? Fijaros que yo insisto, yo he dado muchas conferencias en Chile y siempre en Chile resulta, más que en ningún otro país de América Latina del mundo, más difícil parece que trabajar con las familias. Claro, ¿qué pasa cuando es una familia marcada por la violencia y el narcotráfico? ¿Qué hacemos con ellas? Yo entiendo que hay situaciones muy complicadas, pero lo que sí tenemos muy claro es que los objetivos de la familia y los objetivos de la escuela son los mismos. Son los mismos. Y la medida que se chocan los objetivos, ahí tenemos problemas. Yo me estaba acordando de un ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos hacer para revalorizar esas familias. Algunos ejemplos. Yo trabajaba asesorando a la Secretaría de Estado, o sea, a la Secretaría de Educación de México, el Ministerio de Educación de México, en un programa que se llamaba, todavía está, Programa Escuelas de Calidad. Es un programa para lo que llamaban ellos escuelas urbano-marginales, entre nosotros. Lo peor de las escuelas mexicanas, y eso es mucho decir. Escuelas en contextos de alta vulnerabilidad, con violencia, con narcotráfico. Y recuerdo ir a ver una de esas escuelas, una de las primeras cosas que hacían era pintaban en la fachada de la escuela, programa Escuelas de Calidad, Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Recuerdo que me decía una madre, fíjate, mi escuela, la escuela donde estudia mi hijo, es una escuela de calidad. Yo estoy orgullosa de esta escuela porque es una escuela de calidad. Mi escuela es una escuela de calidad. Después me decía el director, fíjate, este simple hecho, el hecho de que las familias empezaran a valorar la escuela, hizo que la escuela cambiara. En muchos sentidos. Empezaron a participar en actividades, tanto actividades de ocio, fiestas, pero también en las reuniones que teníamos de decisión. Empezaron a valorar a sus hijos. Incluso esa cuestión que todos hemos vivido, yo recuerdo cuando yo era pequeño, llegaba a mi casa diciendo que la maestra me había castigado y mi madre me castigaba porque algo habría hecho. Cuando ahora nosotros, un niño, llega a su casa diciendo que el maestro le ha castigado, la madre del padre dice, uy, qué manía te tiene, como yo pilla a esa persona, ya verás. Se ha producido una ruptura escolar. Pues me decía que eso había acabado. Como era una buena escuela, los maestros apoyaban, los familiares apoyaban a la escuela, a los maestros y maestras en sus decisiones. Que confíen en ellos. Otra experiencia. En España, una escuela en un contexto desfavorecido, también con narcotráfico, también, hace una cosa. Todos los años se van una semana de vacaciones, familias, estudiantes de primaria, una escuela pequeña, una escuela que nosotros llamamos de línea 1, y docentes. Se van una semana de vacaciones. Los padres, cuando matriculan a su hijo, ya saben que tienen que dejar una semana de vacaciones en junio para irse con ellos. ¿Os podéis imaginar el grado de conexión que hay entre familias, escuelas, docentes e hijos? Se conocen, intiman, son amigos. Bueno, y eso es una escuela muy humilde en España. Otra escuela que lo que hace es, a la hora de dejar a los niños pequeños, no los deja en la puerta de la escuela, los deja en la puerta del aula y obliga a los padres, a las madres que van a visitarlo a que se recorran todo el aula, para que sientan que la escuela es suya, para que se asomen a las aulas y vean, uy, han colgado un cartel, han hecho esta actividad, empiezan a hablar con los maestros, con las maestras y empieza a haber otra relación.
Otra escuela que lo que decidió es que para que los padres sintieran que la escuela era suya, dijeron que cualquier padre, cualquier madre, en cualquier momento podía ir a cualquier clase, a cualquier aula, que estaba abierto para ellos, que no molestaran, que se sentaran detrás. Bueno, los días siguientes, un par de padres, pues curiosamente padres despistados, pues se dedicaron a la escuela, estuvieron un rato y claro, no hay nada especial, no hay nada que ver, pues no volvieron a aparecer. Pero la mentalidad de las familias cambió porque empezamos a dar la imagen de que la escuela era suya, que podían estar ahí, que se podía compartir con ellos. Pues también empezaron a pensar que quizás, soy muy consciente de que cuando trabajamos con poblaciones en contextos más desafiantes, el reto es mayor, pero el reto no significa que no tengamos que hacerlo. Significa que sin esa conexión es imposible. Y yo insisto, Chile es el país de América Latina, no es comparable, no hay los mismos datos con otros países del mundo, en los que la colaboración con la escuela y la familia es distinto. Y es revalorizar estas personas. Bueno, pues en España tenemos las madres y los padres de pueblo gitano, con los que hay un choque cultural brutal, que vienen a la escuela en bata, con las zapatillas de casa, que no entienden. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar entenderlos, comprenderlos, hacer de mediación, porque es que no hay alternativa. Si no es con ellos, no se hace. Y además, el papel que tiene la escuela de transformar. Yo recuerdo en Melilla, una población, un sitio especial, allá al norte de África, un director, bueno, él era toda una personalidad, vestido unos pantalones amarillos, un fular rosa, todo que decidió que su escuela que era demasiado apagada y decidió pintar la escuela de colores. Ese barrio, bien humilde, bien conflictivo, poco a poco empezó a cambiar su estética. Las casas de alrededor empezaron a pintarse de colores. Y en pocos años la escuela marcó un cambio. No solamente un cambio porque fue el movilizador de toda la zona, sino que hasta estéticamente ese barrio se empezó a vestir de colores. Llegó el optimismo al barrio, simplemente porque un tipo de verdad, un líder, consideró que la escuela tenía que dar alegría. La escuela tiene un papel mucho más allá. Y estamos hablando de Melilla, una zona con alto contrabando, con gran problemática, muchas personas del pueblo árabe, muchas personas españolas, mucha pobreza, quizá la zona más complicada de toda España. Pero se pueden hacer cosas. Sobre todo un planteamiento que para mí es esencial. El optimismo. Esa idea del se puede. Si nosotros creemos que no se puede, mal camino estamos. Talita Gavilán dice, tenemos una fuerte carga cultural de discriminación, prejuicios sociales, un sistema económico tremendo. ¿Cómo lleva usted el camino de lo que está pasando en educación en Chile? Yo conozco un poco la educación en Chile, he vivido aquí. Yo, de entrada, reconozco mi admiración porque no hay ningún otro país que conozca donde la educación tenga tanto valor, haya tanto debate social, haya en cada medida haya tantas reacciones. No hay más que ver los medios de comunicación como es un tema recurrente frente a otros países en los que la educación no importa nada. Está claro que Chile toma algunas decisiones que, bueno, pues no hay más que ver sus productos. Es decir, tenemos un sistema que quizás haya mejorado los resultados en SINCE o en PISA, quizás, pero tenemos uno de los sistemas más segregados del mundo. No estamos hablando ni siquiera del mundo. Y eso está claro que va a redundar en una sociedad cada vez más segregada, cada vez más diferenciada. Porque es que además lo que sabemos es que no solamente es que hay escuelas para ricos y escuelas para pobres. Y encima vienen unas muchachas extranjeros con una población que tampoco estamos preparados para acogerles. Esas escuelas pobres, esas escuelas donde acogen niños con familias de menor nivel socioeconómico y cultural, resulta que también tienen otras dificultades, tienen más dificultades económicas, hay más problemas de convivencia, normalmente los profesores son más inestables, tienen menos formación continua, es decir, es que no es solamente que se agrupen los alumnos con algunas características y eso les genere, como sabemos lo que es el efecto pares, más dificultades, sino que es que además casualmente son las peores escuelas. Pero eso no significa que el papel que tenemos los docentes y las docentes, yo insisto, no hay ningún país en los que digamos que tenga un sistema educativo ideal. Es más,
Pues llega uno ideal, cambia el partido, cambia las cosas y todo es empezar de nuevo. Pero los docentes somos los que de verdad llevamos la educación, somos los que de verdad podemos hacer el cambio. Los cambios impuestos no valen de nada, por mucho que llegue un ministro o una ministra de Educación y nos diga hay que hacer blanco, si nosotros no queremos, no vale de nada. Y es en contexto de la escuela donde realmente se puede conseguir cambiar la educación del niño. El niño no va a aprobar, no va a saber más, no va a ilusionarse, no va a cambiar su situación porque el ministro o la ministra diga algo, sino que es porque el docente, el conjunto de docentes de la escuela lo hace. Y esa es la fe que tenemos que tener en nosotros mismos, nuestro papel para poder cambiar las cosas. Mucho más poder del que nosotros nos creemos. Porque si creemos que no se puede hacer nada, si dimitimos de nuestro papel social, dimitimos de nuestra función educadora y debemos dimitir también de la profesión. Ana Karina. Nuestro colegio está trabajando el sello Entorno Pedagógico Protector desde esta perspectiva, cómo podemos usar la cultura como capital social. El sello Entorno Pedagógico Protector lo desconozco, te puedo ayudar poco. Lise Foster, ¿qué hacer cuando el mayor porcentaje de la educación está privatizada en Chile y si quiere obtener utilidades de la educación y no invertir en ella con dinero del Estado? A ver, ¿qué hacer en tu aula? ¿Qué hacer en tu escuela? Ese es el problema. Y presionar para que cambie la situación de la escuela y presionar para que haya otra distribución económica. Y desde luego un elemento fundamental es este apoyo diferencial de los centros. Dar más apoyo, mejores profesores, más recursos, menos horas, menos alumnos por profesor, aquellos centros que tienen una población más vulnerable. Es el principio de redistribución que antes decíamos, dar a cada uno en función de sus necesidades. Igual que no atendemos igual a todos los alumnos, apoyamos más o de forma diferente a aquellos que tienen algunas dificultades, pues también tendría que haber un apoyo diferencial a las escuelas. Pero eso, insisto, no nos quitan la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Son cosas distintas. Tenemos que nosotros luchar por un salario digno, por unas condiciones decentes, por acabar con la segregación, por acabar con estas discriminaciones y, a su vez, trabajar para que nuestras aulas, nuestras escuelas sean escuelas justas. No podemos escudarnos en el entorno que nunca vamos a tener un entorno ideal. Leonardo Cruz Chávez y el alumno. ¿Cómo avanzar hacia un rol activo en este marco? Yo he hablado del papel de la dirección. Si buscáis educación para la justicia social, especialmente en inglés, en español todavía es un término que se está trabajando poco. La mayor parte de los textos hablan de educación en justicia social y dan puntas de cómo enseñar a los alumnos, de cómo hacerlo. Desde, un enfoque que nos habla, empezando por conocer injusticias, partiendo de lo más cercano al alumno. Preguntarles por las injusticias que viven, analizar esas injusticias, analizar por qué esta situación, por qué el machismo, por qué hay una diferencia histórica de desventaja de la mujer, o desventaja del pueblo mapuche, o desventaja de las personas extranjeras. Analizarlo, a partir de ahí, ver qué personas, no solamente cuáles son las causas, sino ver qué personas han cambiado. No solamente los grandes líderes, pues Gandhi o Mandela, sino también personas de nuestro entorno, personas cercanas que han contribuido a hacer las cosas mejor, colectivos, asociaciones. A partir de ahí, hacer acciones de sensibilización con la sociedad y acabar con acciones donde cambien un poco el entorno. Una acción que pueda ser escribir una carta a la alcaldesa para que cambie al alcalde, a la alcaldesa, pasando por una acción de limpieza de un bosque, pasando por un apoyo pasar a la acción, sensibilización, conocimiento en profundidad histórica, ver alternativas, un punto positivo y después tomar acción. Ese es un camino. Hay una discusión de cómo podemos incluir ese trabajo en justicia dentro de un currículum que lo tenemos cargado, que nos presiona con las evaluaciones externas. Bueno, pues hay caminos de trabajar interdisciplinarmente con los propios libros de texto, marcando a través de tópicos, el tópico de la participación, el tópico de la diversidad, del tópico de género, trabajar tópicos y distintas. Entonces, insisto, yo sugiero que miréis la literatura porque hay muchas ideas, muchas actividades, muchos juegos donde trabajar por la justicia social. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me suele gustar de la forma de que podemos incluir la justicia social en nuestras actividades cotidianas. Nosotros estamos enseñando a los estudiantes a calcular el porcentaje y le ponemos una pregunta. Tenemos un vestido que cuesta 500 lucas y nos hacen una rebaja de un 40%. ¿Cuánto cuesta el vestido? Bien, no está mal. Pero exactamente podemos hacer la pregunta de esta manera. Una familia
vive con una subvención o con un sueldo de 500 lucas al mes y pagar su vivienda se gasta un 40%. ¿Cuánto dinero le queda para vivir? Fijaros que es exactamente lo mismo, pero frente a la imagen que estamos dando de que hay vestidos que cuestan 500 lucas y que además hay gente que lo paga, y por lo tanto estamos dando un mundo no irreal, sino que no tiene que ver, estamos dando una realidad de que hay gente que vive con 200 lucas al mes. ¿Y cómo se puede vivir con ese dinero? ¿Y qué alternativas hay? ¿Y qué? Fijaros que era la pregunta, que es el mismo matemáticas, es encajar el tema de sensibilidad a los estudiantes y aprovechar esas preguntas para debatir sobre los asuntos que incumben. Edwin Arancibia plantea, ¿cree usted en la escuela para padres? Considerando que muchos padres merecen, por ejemplo, mejorar su autoestima, entre otros aspectos cruciales. Claro, la escuela para padres es un elemento fundamental para padres y madres, pero también con esa humildad que antes hablábamos, es decir, a los estudiantes, a las familias hay que aumentar la autoestima, pero también hay que aprender de ellos, también hay que revalorizar, también hay que fomentar que participen. Creo que estamos hablando de una relación en los que tanto la familia tiene que acercarse a la escuela a la familia, pero los responsables de dar ese primer paso, de acercarse, de ser humildes, tiene que ser la escuela. Claro, a cambio de formarles, a cambio de contribuir. Yo imagino una escuela donde también se forma a los padres. Voy a poner un pequeño ejemplo que viví en una escuela al norte de México. Se me acercó al acabar una conferencia un director y me contó cuál es la estrategia que habían utilizado para mejorar la escuela. Con niños pequeños, no recuerdo, pero 9, 10 años, invitó a los padres, no a las madres, a los padres, a que el siguiente examen de matemáticas lo hicieran juntos, el padre y el niño, a la niña. Y la nota que tuvieran entre los dos iba a ser la nota resultante. Pero no iba a acabar aquí, sino durante todo el curso, el padre y el hijo e hija iban a hacer juntos el examen de matemáticas. Todo el curso. Me comentaba, este hecho cambió completamente la educación. Estamos hablando de entorno muy urbano, la frontera con Estados Unidos, donde llegan todos los refugiados, una situación realmente difícil y donde de repente cambió la situación por varias razones. En primer lugar, porque los padres empezaron a valorar el trabajo de los hijos. Muchos padres en estos contextos desafiantes no valoran el esfuerzo. Ellos se creen que los niños están ahí para jugar, que no tienen obligaciones. De repente se dieron cuenta que, joder, lo que estaban aprendiendo era muy difícil. Y por tanto que tenían que reconocerles, tenían que valorarles, tenían que darles su espacio para que estudiar, su tiempo. En segundo lugar, claro, como esas calificaciones iban después a ser públicas, pues los padres se pusieron a estudiar, no pensarán que soy el más bruto de la zona. Y ese hecho de que los padres y los estudiantes aprendieran, se juntaran, estudiaran, hizo que la escuela cambiara. De repente cambió la visión del padre hacia la escuela y del padre hacia el estudiante. Y eso fue un elemento fundamental que cambió la escuela, en un entorno extremadamente humilde. Aprovechar los padres como un recurso, pero aprender de ellos, aprender con ellos, acercarse, abrir las escuelas, de verdad, pedirles opinión, pero no solamente sino de verdad implicarles en las decisiones, porque los padres tienen mucho que decir, porque los padres solamente quieren lo mejor para sus hijos. Solamente quieren lo mejor para sus hijos. Y si hay padres difíciles, hay que incluirles. Fijaros que estamos hablando constantemente de una escuela inclusiva, una escuela donde todos los estudiantes estén incluidos, independientemente de sus capacidades, independientemente de sus intereses, de su origen. Una escuela de todos para todos los estudiantes. Y si es un estudiante especialmente difícil, hay que incluirle. ¿Y por qué no consideramos una escuela inclusiva aquella que también incluye a los profesores? Todos tenemos en nuestras escuelas profesores especiales, raritos, difíciles, pero nunca hacemos nada para acogerles. ¿Y por qué no incluimos también a las familias? Claro que tenemos familias difíciles, especiales, conflictivas, claro, como la vida misma, como la propia sociedad. ¿Por qué no también incluimos a esas familias? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de aprender con ellas, de ellas, para poder incorporarlas? El trabajo con las familias es un elemento esencial. El esencial. Sé que es muy difícil, sé que es el mayor reto. Al final estamos en educación no porque es algo fácil, sino porque es un reto. Pero si queremos de verdad contribuir a que esta escuela sea una escuela que haga una sociedad mejor, tenemos que contar con las familias y tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y los directivos tienen un papel, ni mayor ni mejor que otros, pero un papel esencial en ese cambio cultural que en definitiva es lo que también está influyendo. Porque es la escuela en su conjunto la que tiene que avanzar. No vale de nada un solo docente.
un docente heroico que cambia las cosas. Al final es la escuela en su conjunto la que puede contribuir. La escuela en su conjunto sola y también con otras escuelas. Yo os quería comentar una experiencia que llevamos en Madrid, que se llama Escuelas Hermanadas por la Justicia Social. 7 escuelas de primaria, de secundaria, donde trabajamos juntos en favor de la justicia social, de forma coordinada, luchando con la competitividad que nos hacen tener. Pues resulta que estamos trabajando para la justicia social. Hacemos actividades juntas, hacemos formación del profesorado, trabajamos sobre tópicos. Ahora, por ejemplo, estamos empezando un proyecto sobre la democracia. ¿Y qué es lo que hacemos? Un doble elemento. Democracia significa que las escuelas sean más democráticas y que se enseñe democracia. Estamos haciendo un proceso de reflexión cada escuela y entre todas las escuelas de cómo es nuestro nivel de democracia, hasta qué punto hay cauces de participación por parte de las familias, por parte de los estudiantes, por parte de los profesorados. ¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer esa democracia? ¿Cuál es el reconocimiento que tienen las personas para poder participar libremente? ¿Cuál es la formación que tienen? Y a partir de esa reflexión de cada escuela, que se pongan medidas por parte de cada escuela en marcha para mejorar la democracia. Y a su vez, trabajar con los estudiantes en un proceso mediante metodologías activas, mediante aprendizaje basado en proyectos, de incorporar la democracia como un elemento esencial, la participación paritaria, un elemento esencial. Y esto lo estamos trabajando 7 escuelas a la vez, aprendiendo unas de otras, mostrando que trabajando juntos es más divertido. Trabajando juntos nos motivamos juntamente, somos más innovadores, nos apoyamos, optimizamos esfuerzos, nos formamos mutuamente. Trabajar en justicia social es un elemento fundamental. Y para nosotros es un elemento cuando una escuela se incorpora a una iniciativa de estas, cuando pone en su proyecto educativo institucional la lucha por la justicia social como un elemento identificativo de la escuela, es que esa escuela está en su camino, porque lo ha incorporado a su cultura. Esa es una escuela que al menos va a intentar no ser un medio de reproducción social, sino luchar contra las desigualdades. Bueno, es un poco duro estar hablando durante hora y cuarto y apenas saber nada de vosotros, lo que pensáis, si os gusta, si no os gusta, las caras que ponéis, no sé si os reís, no sé si lloráis. Yo lo que sugiero es que este tema de la educación para la justicia social sea apenas un revulsivo, moveros un poco el piso para ver que se pueden hacer cosas distintas y que empecéis a buscar, porque es una línea, es un movimiento de base de los educadores que están descontentos, un movimiento que surge del dolor que todos tenemos por ver las injusticias que nos rodean y ver que nosotros desde la educación podemos hacer algo. A mí me parece que es absolutamente esencial que empecemos a mirar este tema de la justicia social como algo indispensable. Yo estoy seguro que de aquí a 20, en Chile se está empezando a hacer cosas, en Argentina también se está empezando a habilitar, otros países de América les cuesta, mucho más desarrollado están en Estados Unidos, vais a encontrar mucha más literatura en inglés, pero estoy seguro que de aquí a unos años este elemento será tan importante como lo puede ser ahora la presión por las evaluaciones. Dentro de unos años se acabará la presión por las evaluaciones y empecemos a pensar que el papel de la educación es mucho más allá que enseñar matemáticas. Porque al final, insisto, que los datos nos dicen que no vamos bien, que cada vez hay más desigualdades. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Queremos agradecerle a Javier, también contarle que han llegado muchos saludos y felicitaciones desde Los Sauces, la Araucanía, desde Pucón, desde San Antonio, desde Puerto Montt, Antofagasta, vimos varios saludos, así que mediante esta plataforma podemos llegar a distintas comunas del país y de otros países. En ocasiones, no sé ahora, también hemos tenido conectados desde Colombia. Así que es una gran oportunidad estas plataformas. Contarles a los asistentes que enviaremos la presentación de Javier por correo electrónico. Y muchas gracias a ustedes también por participar desde Vallenar. Y pronto nos estaremos encontrando virtualmente en una próxima conferencia online. Muchas gracias a todos. Gracias.